Capítulo 1. Introducción. El comienzo de una historia. Todo comenzó con una sonrisa en un asado de amigos. Una sonrisa que parecía tan sencilla, tan perfecta, que me hizo creer que, por fin, había encontrado lo que siempre había estado buscando. Tenía 27 años, una vida tranquila, un trabajo decente y, en ese momento, no sabía que mi mundo, tal como lo conocía, iba a cambiar para siempre. Era un joven como cualquier otro. Disfrutaba de mi tiempo en el gimnasio. Compartía risas con mis amigos. Y cada día parecía un reflejo del anterior. Sin muchas expectativas. Vivía mi vida sin prisas. Sin buscar más allá de lo que ya tenía. Pero esa tarde, todo eso cambió. Recuerdo perfectamente el momento en que la vi por primera vez. Estaba en el jardín, rodeada de risas y charlas. Pero lo que me llamó la atención no fue su risa, sino la forma en que ella brillaba. Como si el sol hubiera decidido posar sobre ella. No era solo su belleza. Era algo más. Una energía que la rodeaba. Hice una broma tonta sobre las hamburguesas quemadas que nadie más pareció notar. Y ella se rió. Una risa cálida que hizo que algo dentro de mí se detuviera. No supe en ese instante lo que significaba. Pero sí supe que nunca olvidaría esa risa. De alguna manera, sentí que mi vida había tomado un giro que no podía controlar, pero que estaba dispuesto a seguir. Al cabo de 8 meses. Ya estábamos casados. Sí, lo sé. Mirar atrás ahora me hace pensar que actuamos con demasiada rapidez, pero en ese entonces, todo parecía perfecto. Un amor a primera vista. Un compromiso tan natural como respirar. Lo que ignoraba era que esa rapidez, esa falta de reflexión, iba a ser una de las primeras señales de que no todo en el amor es tan sencillo como parece. Durante los primeros meses de matrimonio, las cosas no fueron malas, pero tampoco fueron excepcionales. Las pequeñas discusiones comenzaban a ser más frecuentes. Las expectativas no habladas se acumulaban sin que nadie las mencionara. No teníamos problemas graves, pero algo se había roto, aunque aún no lo veía con claridad. Esos primeros días, sin embargo, fueron simplemente el preludio de lo que vendría. Fue cuando mi hijo, Declan, nació que todo pareció cambiar. Recuerdo el primer momento que lo sostuve en mis brazos, envolviéndolo en una manta, y sentí un amor tan puro, tan inexplicable, que el mundo entero desapareció a mi alrededor. En ese instante, supe que ser padre era lo más grande que jamás podría experimentar. Los días pasaron en una especie de torbellino de pañales, noches sin dormir y la constante necesidad de estar allí para mi familia. Me levantaba cada mañana antes de ir al trabajo. Hacía el desayuno para Britney. Y luego corría a cumplir con mis horas extra. Pero la Britney que conocí en esos primeros días, la mujer que reía conmigo y compartía sueños de futuro, comenzó a desvanecerse lentamente. En su lugar, apareció una mujer diferente, la madre de mi hijo. Sí. Pero también alguien distante, fría, que veía errores en todo lo que hacía. En lugar de ver a mi compañero de vida, vi a alguien que apenas levantaba la cabeza de su teléfono cuando yo llegaba a casa después de un día agotador. Empecé a preguntarme si había algo que no estaba viendo, algo que había cambiado y que no quería ver. Una tarde, después de trabajar toda la semana, decidí sorprenderla. Preparé todo con la esperanza de revivir un poco de lo que habíamos tenido. Mi madre iba a cuidar a Declan. Reservé mesa en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Y hasta compré un collar que sabía que le encantaba. Me sentía como si estuviera haciendo todo bien. Que este sería el momento que cambiaría las cosas. Llegué a casa antes de lo esperado, con flores en la mano. Y le dije que se preparara para salir. Su respuesta fue simplemente: no me siento con ganas de salir. ¿No podemos pedir pizza? Lo que seguía fue un silencio pesado. Pasó más de una hora mirando su teléfono mientras se preparaba de manera distraída. Esa noche, en la cena, sentí que estábamos en mundos completamente distintos. No había conversación, solo una constante mirada hacia la pantalla de su teléfono. Cuando le entregué el collar, su respuesta fue tan fría como si le hubiera dado un recibo de supermercado. Gracias. Esa fue la noche que, en silencio, supe que las cosas ya no eran como antes. Ejemplo concreto. Durante esa cena, las risas y las bromas de antes se habían ido. Todo lo que quedaba era un vacío que ni siquiera el collar podía llenar. Mientras Britney se sumergía en su teléfono, yo me sentía más solo que nunca.
Aunque estábamos sentados frente a frente. No era el futuro que había imaginado. Algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Pero no sabía si se trataba de una fase o si mi matrimonio ya había llegado a su fin sin que lo supiera. Lo que no sabía es que esa desconexión no era solo emocional. Algo mucho más oscuro estaba por surgir. Una noche, mientras me levantaba para ver a Declan, vi el resplandor de su teléfono móvil. Y lo que leí cambió todo. Capítulo 2. El primer giro. La transformación de Britney. Las primeras semanas después de la llegada de Declan fueron un torbellino de emociones, pero también de sacrificios. Yo, como cualquier padre primerizo, estaba completamente absorbido por la idea de ser el mejor para él. De estar allí en cada momento. De sostener a mi hijo y de dar lo mejor para mi familia. Sin embargo, al mismo tiempo que mi amor por Declan crecía, me di cuenta de que el amor que tenía por Britney, mi esposa, comenzaba a desvanecerse. O más bien, ya no era el mismo. Algo había cambiado en ella. Algo que no sabía cómo explicar, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Las primeras señales eran sutiles, casi imperceptibles. Al principio pensé que se trataba del cansancio, el agotamiento de ser madre. Pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. La Britney que había conocido. Esa mujer que me hacía reír y que compartía mis sueños. Estaba desapareciendo. De repente, ya no me miraba de la misma forma. Las palabras de cariño se habían convertido en críticas constantes. Cada cosa que hacía, cada pequeño gesto, parecía ser juzgado. ¿Por qué no hiciste esto bien? ¿Por qué no estás más tiempo con el bebé? No me ayudas lo suficiente. Todo eso lo escuchaba a diario, sin importar cuánto me esforzara. Recuerdo una noche en particular. Había trabajado horas extras durante la semana, agotado, para cubrir los gastos médicos y las necesidades de la bebé. Llegué a casa esperando encontrar algo de apoyo, algún tipo de conversación, algo que al menos me mostrara que estaba en la misma sintonía. Pero en lugar de eso, Britney estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono móvil. No me miró ni me preguntó cómo había estado mi día. Solo me lanzó una mirada rápida y volvió a sumergirse en la pantalla. ¿Por qué no has lavado los platos? El bebé ha estado llorando todo el día. ¿Y tú ni siquiera has notado que la casa está desordenada? Me dijo, sin levantar la vista. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Era como si cada esfuerzo que hacía, cada momento de sacrificio, fuera invisible para ella. Empecé a preguntarme, ¿qué estaba pasando? ¿Qué le había sucedido a la mujer con la que me casé? La mujer que se reía conmigo. La que soñaba sobre nuestro futuro juntos. ¿Había algo que no estaba viendo? Mi mente comenzó a dar vueltas, pero las respuestas no llegaban. La desconfianza se instala, las críticas continuaban, y con el tiempo comenzaron a ser más frecuentes. La constante sensación de que, por más que me esforzara, nunca sería suficiente para ella empezó a afectarme profundamente. Cada conversación que intentaba tener con Britney se convertía en una batalla. Intentaba hablar sobre nuestros problemas. Intentaba compartir mis frustraciones. Pero cada vez me encontraba con una pared. ¿Qué quieres que haga? Acabo de dar a luz a 2 hijos. ¿No te das cuenta de lo que esto significa? Me respondía. Esas palabras retumbaban en mi cabeza. Sabía que ser madre era difícil. Pero también sabía que ella no era la única que estaba pasando por cambios. Algo dentro de mí empezó a darme señales de que había algo más allá de las peleas cotidianas. Me empezó a preocupar cómo estaba utilizando su teléfono. Siempre distraída, siempre escondiéndolo cuando yo entraba a la habitación. Me costaba reconocerlo. Pero me sentía como un extraño en mi propia casa. ¿Con quién hablas tanto?, le preguntaba. Pero sus respuestas siempre eran defensivas. No puedo tener amigos ahora. ¿Es eso lo que quieres? ¿Controlarme? Cada vez que hacía la pregunta, algo dentro de mí se rompía más. La distancia que había entre nosotros ya no era solo emocional. Ahora era física. Una noche oscura. La verdadera ruptura llegó una noche. Después de meses de sospechas que no me atreví a confrontar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Declan había llorado durante horas. Y yo estaba agotado, con los nervios al límite. Decidí ir a ver cómo estaba él. A darle un poco de consuelo. Y al regresar a la habitación, vi el brillo de la pantalla del teléfono de Britney. Estaba en el baño, con su teléfono en las manos. Y leí lo suficiente para darme cuenta de que algo estaba mal. Un mensaje de un tal Jason.
Te extraño mucho. Me gustaría verte pronto. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Jason? Pensaba. No era la primera vez que veía algo extraño en su comportamiento. Pero esta vez. Algo dentro de mí dijo que ya no podía seguir ignorándolo. No lo confronté inmediatamente. Decidí quedarme en silencio, observando, esperando, mientras una creciente sensación de traición se apoderaba de mí. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. Cada palabra de su boca, cada gesto que antes había tomado como normal, ahora me parecía una mentira. Me había mentido, y lo sabía. La decisión de afrontar la verdad. El siguiente paso fue inevitable. Al día siguiente, cuando nos enfrentamos, la tensión estaba en su punto máximo. Todo lo que yo había estado sintiendo, todas las pequeñas señales que había ignorado, se unieron en una explosión de dolor. ¿Quién es Jason?, le pregunté. Ella no contestó de inmediato. Vi cómo su rostro se tensaba, y su voz temblaba ligeramente. No es nada. Solo un amigo, dijo con una rapidez que ya no me engañaba. Sabía que ya no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando entre nosotros. La conversación fue breve, pero lo suficiente como para hacerme sentir que ya no había vuelta atrás. El matrimonio que había soñado, la familia que había construido, todo se desmoronaba ante mis ojos. ¿Había algo más que debía saber? Pero no pregunté. Algo en mi interior me dijo que ya no quería escuchar ninguna excusa más. Ya no podía seguir luchando por una relación que, al parecer, solo existía en mi mente. Ejemplo concreto. En ese instante, vi cómo Britney empezó a darme respuestas evasivas. Cómo sus palabras vacías no lograban ocultar la verdad que yo ya conocía. Ella intentó apaciguarme, como si todo estuviera bien. Pero la chispa de traición ya estaba encendida. Y sabía que esta no era la mujer con la que me había casado. Este giro en nuestra relación no fue solo el principio del final, sino también el comienzo de una nueva etapa para mí. El dolor de la traición se convirtió en rabia, luego en tristeza, y finalmente, en algo más grande. Una necesidad de seguir adelante. Y mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, decidí que era hora de tomar las riendas de mi vida y de mi familia. Ya no iba a ser el hombre que se quedara esperando, luchando por algo que ya no existía. Y así, sin vuelta atrás, me encontré en un camino nuevo, donde cada decisión se convertiría en una lucha por lo que más amaba, mis hijos. Transición al siguiente capítulo. Pero mientras yo tomaba decisiones que cambiarían mi vida, algo aún más oscuro estaba por surgir, algo que pondría a prueba mi paciencia, mi dignidad, y mi amor por mis hijos. La batalla legal que se avecinaba sería solo el primer acto de un conflicto mucho más grande. Capítulo 3. La descubierta. La mentira y la desconfianza. El silencio en casa nunca había sido tan pesado como en esas semanas posteriores a la noche en que descubrí el mensaje de Jason. Desde ese momento, algo dentro de mí cambió. Cada gesto de Britney, cada palabra, todo lo que antes parecía natural, ahora se convertía en una pieza más en el rompecabezas de la duda. No podía dejar de pensar en ese mensaje, en cómo había sido tan fácil para ella escribir palabras que yo nunca habría imaginado que saldrían de su boca. Las conversaciones, ahora, eran casi inexistentes. Cada intento de acercamiento se encontraba con una pared invisible. Me levantaba cada mañana con el mismo nudo en el estómago, sin saber si el día que estaba a punto de comenzar traería consigo más mentiras o, tal vez, más verdad de la que estaba dispuesto a enfrentar. Comencé a observarla con más detenimiento, con una curiosidad enferma, como si de alguna manera pudiera entender lo que estaba sucediendo dentro de ella. Pero lo que vi me hizo sentir aún más perdido. Cada vez que entraba a la habitación, ella rápidamente escondía su teléfono. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, su respuesta era rápida, evasiva, y en ocasiones, un tanto agresiva. No es nada. ¿Por qué siempre tienes que ser tan controlador? Sus palabras me cortaban como cuchillos. Pero no podía dejar de preguntar. No podía dejar de intentar comprender qué estaba pasando. Era como si el mundo que había creído conocer estuviera desmoronándose. Sin embargo, me encontraba en un estado de espera, esperando que, de alguna manera, las respuestas llegaran solas. No podía dejar de pensar. ¿Qué había hecho mal? Había dado todo por ella.
Por nuestra familia. Había trabajado horas extras. Había sacrificado mi tiempo, mi energía, mi felicidad. ¿Qué más podía hacer para que ella me viera? ¿Para que me sintiera querido? Las noches fueron las peores. A medida que la casa se sumergía en la oscuridad, mi mente se llenaba de pensamientos que no podía controlar. La imagen de Britney mirando su teléfono en la oscuridad, tan distante, tan ajena, me perseguía. Los susurros de su teléfono a las 2 de la madrugada se convirtieron en una constante tortura. Cada vez que me levantaba a ver a Declan, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, temiendo que, en cada esquina, podría encontrar más pruebas de la mentira que estaba intentando esconderse de mí. La prueba inquebrantable. Una noche, después de que los niños se durmieran, decidí enfrentarla. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, esperando que ella algún día dijera algo. ¿Quién es Jason? Fue todo lo que logré articular. Britney no reaccionó de inmediato. Al principio, solo se quedó en silencio, como si las palabras que le acababa de decir no tuvieran el poder de romper la burbuja de mentiras que había estado construyendo. Finalmente, cuando rompió el silencio, su voz era tan fría que me geló por completo. No es lo que piensas, dijo. Pero en su tono había una desconexión que me hizo sentir aún más distante de ella. La forma en que se defendió, el modo en que cambió el tema y evitó mirarme, fue todo lo que necesitaba para saber que ya no éramos la pareja que habíamos sido. Mi cabeza estaba a punto de estallar. ¿Por qué me hacía esto? El dolor de la traición era insoportable. Pero había algo aún más doloroso. La forma en que se me estaba desmoronando la realidad. ¿Cómo podía ser que todo lo que creía, todo lo que había luchado por construir, resultara ser una mentira? Pasaron los días, y mi desconfianza creció más y más. La forma en que Britney miraba su teléfono, cómo lo escondía cada vez que yo entraba a la habitación, cómo se alejaba cada vez que le hablaba, cada vez que me dirigía a ella. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la mujer que había sido mi esposa, no con la mujer que había prometido estar a mi lado en los momentos difíciles. El dolor de la traición. Era curioso cómo las cosas se volvían cada vez más evidentes, pero al mismo tiempo, yo no podía aceptar la magnitud de lo que estaba viviendo. La traición no es solo un acto, es un proceso, es un juego mental donde empiezas a cuestionarlo todo, las palabras, las miradas, los gestos. ¿Todo fue real o simplemente una ilusión? Una noche, mientras Britney estaba en la ducha, el brillo del teléfono de nuevo llamó mi atención. Esa fue la última vez que busqué respuestas en su teléfono. El mensaje que vi fue claro y directo. Y esa fue la última vez que vi la mujer que había amado. La mujer que me había hecho creer en el amor eterno ya no existía. Te extraño mucho. ¿Cuándo nos veremos? No necesitaba más pruebas. El daño ya estaba hecho. Y mi corazón, que alguna vez había estado lleno de esperanza, ahora solo sentía el peso de la traición. La impotencia que sentí fue desgarradora. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no lo vi antes? Cada pregunta no tenía respuesta. Y cada intento por hacerla hablar solo aumentaba el abismo entre nosotros. Me encontraba atrapado entre el dolor de la traición y la necesidad de encontrar una salida. Mi mente luchaba por encontrar una justificación, algo que pudiera entender, pero mientras todo se desmoronaba, mi amor por mis hijos se mantenía firme. Ellos no tenían la culpa de nada, y sabía que si algo quería salvar, era su bienestar. Pero ¿cómo hacerlo en medio de toda esta mentira y confusión? Así que, a pesar de todo el caos, decidí dar el siguiente paso. No podía seguir en la oscuridad. No podía seguir esperando una verdad que nunca llegaría. Era momento de tomar el control. Pero no sabía que el mayor desafío estaba por venir. Un desafío que pondría a prueba mi voluntad, mi amor y, sobre todo, mi capacidad de sobrevivir en medio de todo este dolor. Y lo que vino después fue algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mentira había sido descubierta, pero la batalla aún no había terminado. La siguiente fase sería más difícil que nunca. Capítulo 4. El colapso. El fin de la relación y la decisión de la separación. El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable, como si cada rincón estuviera esperando que algo estallara. Los días transcurrían entre silencios incómodos y la sensación de que todo lo que había sido se estaba desvaneciendo rápidamente. En cada palabra que Britney me dirigía, en cada mirada que esquivaba, sentía cómo se alejaba un poco más de mí.
Cómo nuestras vidas comenzaban a disolverse en una nube de incertidumbre. Aquella mañana, todo se rompió. Tras días de evitarlo, Britney, con una frialdad que me geló por dentro, dejó sobre la mesa de la cocina los papeles de divorcio. No hubo palabras previas, no hubo intentos de reconciliación. Estaba claro. Ella ya había tomado su decisión. Ya no puedo más. Creo que lo mejor para los dos es que sigamos nuestros caminos por separado. Las palabras cayeron sobre mí como una tonelada de ladrillos. Mi cabeza comenzó a girar. Pero mi cuerpo permaneció inmóvil. No podía reaccionar. No podía encontrar palabras. Mi mente aún intentaba procesar la evidencia de la traición. Y ahora, ver esos papeles en mi mesa. Todo parecía tan definitivo, tan irreparable. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La mujer con la que había compartido mis sueños. La madre de mis hijos. Me estaba dejando sin siquiera mirarme a los ojos. No hubo una disculpa, ni siquiera una conversación profunda sobre lo que había pasado. Solo una fría sentencia. Miré los papeles. Las palabras escritas sobre ellas parecían ajenas a mi vida. Sentí que me ahogaba. Pero también sentí una extraña calma. Sabía que nuestra relación ya había muerto mucho antes de ese día. Mi cuerpo, mi alma, todo había estado en modo de supervivencia durante meses. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que me decía que ya no podía seguir luchando por un amor que solo existía en mis recuerdos. La dolorosa realidad, la rabia y el dolor se acumulaban dentro de mí. Pero el mayor sufrimiento no estaba en la traición de Britney ni en el fin de nuestro matrimonio. El mayor dolor era darme cuenta de que todo lo que había hecho por nuestra familia, todas las noches en vela, todos los sacrificios, nunca fueron suficientes. ¿Por qué me dejó ella y no fui yo quien se fue? Esa pregunta rondaba mi cabeza una y otra vez. Sin respuesta, cada intento de acercarme a ella, cada gesto de apoyo que había hecho, parecía haber sido en vano. Pero no podía quedarme atrapado en ese mar de emociones. Tenía que pensar en mis hijos. Declan y Zara, mis dos pequeños. ¿Qué iba a ser de ellos ahora? ¿Qué efecto tendría todo esto sobre ellos? Sabía que el proceso de divorcio no solo me estaba destrozando, sino que también los estaba afectando. Pero no podía evitarlo. Había llegado al punto en el que el sacrificio por mi familia, por ellos, me había desgastado completamente. ¿Qué más podía dar? Recuerdo perfectamente el momento en que Declan, con su carita inocente, me preguntó: «Papá, ¿por qué ya no vives con nosotros?». Esas palabras me hicieron sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo le explicas a un niño de 2 años que sus padres ya no estarán juntos? Lo único que pude decir fue: «Porque mamá y papá no pueden vivir juntos, pero los dos te queremos mucho». El dolor en su mirada fue más desgarrador que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. En ese momento, supe que todo lo que había sido mi vida hasta ahora ya no existía. Mi familia, mi hogar, todo había desaparecido. La decisión de la separación. En la semana siguiente, las discusiones se intensificaron. Britney ya no intentaba esconder sus intenciones. Comenzó a hablar de la separación con una frialdad que me dejaba sin palabras. Cada conversación era un golpe. Cada intento de hablar sobre el futuro se encontraba con una indiferencia que no podía comprender. Ella ya no me veía. Ya no éramos una pareja. Solo éramos dos personas atrapadas en una casa que ya no significaba nada. Fue entonces cuando, en una de esas noches en las que la tensión alcanzaba su punto máximo, me senté con ella y le pregunté directamente: ¿ya hay alguien más? Ella no lo negó. Simplemente se limitó a decir: «Esto no tiene nada que ver con otra persona. Es solo que ya no funciona. Ya no somos felices». Y en ese instante, algo dentro de mí hizo clic. ¿Acaso alguna vez fuimos realmente felices? Ya no lo sabía. Las risas, las promesas, los sueños de futuro, todo eso ahora me parecía lejano. Como una vida que no me pertenecía. Sabía que este capítulo estaba por terminar. Aunque mi corazón estaba roto. La parte de mí que aún quedaba en pie sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir persiguiendo algo que ya no existía. Con lágrimas en los ojos, firmé los papeles del divorcio, eligiendo la paz sobre el conflicto. No quería una guerra, no quería destruir lo poco que quedaba de nosotros por el bien de los niños. Pero no fue fácil. Nadie me advirtió que el dolor de una separación no solo llega con las palabras frías de un abogado. El dolor verdadero llega cuando te das cuenta de que has perdido la vida que pensabas que ibas a tener.
El fin de una relación no es solo el fin de un matrimonio. Es el fin de una identidad, de una familia, el lado oscuro de la separación. El verdadero colapso llegó cuando tuve que comenzar a recoger los pedazos de lo que había sido mi vida y reconstruirla en una nueva realidad. ¿Cómo seguía adelante sin perderme a mí mismo en el proceso? Ya no había espacio para arrepentimientos. Mis hijos necesitaban a su padre más que nunca. Y yo necesitaba encontrar la fuerza para serlo. Pero el hecho de estar solo, en un apartamento vacío, con nada más que mis pensamientos y las voces de mis hijos resonando en mi cabeza, me hizo cuestionar cada decisión que había tomado. ¿Había hecho lo correcto al poner fin a esta historia? Todo lo que quedaba era tomar un respiro profundo y seguir adelante. Y aunque la separación había sido el fin de una era solo el principio de una nueva lucha. Sabía que ahora tendría que luchar. Pero esta vez no sería por salvar un matrimonio roto, sino por construir algo completamente nuevo. Algo para mis hijos. Sin embargo, la batalla no terminaría tan fácilmente. Un nuevo enemigo estaba por aparecer. Y esta vez, las armas serían completamente diferentes. Aunque el divorcio había sido una herida abierta, lo que venía después pondría a prueba mi capacidad para mantenerme firme. La lucha por mis hijos estaba por comenzar. Y las reglas del juego serían más complicadas que nunca. Capítulo 5. El regreso a la vida. Empezar de nuevo. La vida después de la separación fue, en muchos aspectos, como un campo de batalla silencioso. Cada día era una nueva oportunidad para reconstruir lo que se había perdido, pero también una lucha constante con la sensación de vacío que dejaba el caos de la ruptura. Me levantaba por la mañana con un propósito: mis hijos. Ellos eran lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía evitar sentirme perdido en medio de todo lo que había pasado. ¿Cómo reconstruir una vida cuando todo lo que conocía se ha desmoronado? Al principio, todo parecía oscuro. Pasé las primeras semanas en una especie de inercia, haciendo lo necesario para que la casa estuviera en orden, pero sin realmente estar presente. El espacio que antes había sido hogar ahora me parecía una prisión de soledad. ¿Cómo podría sanar un corazón que aún estaba sangrando? A veces, mientras miraba a Declan y Zara, me sentía agradecido. Pero al mismo tiempo, esa gratitud venía acompañada de un dolor sordo, una tristeza que no sabía cómo procesar. Ellos merecían lo mejor de mí. Pero ¿cómo podía ser el mejor para ellos si yo mismo aún no me encontraba? En esos días grises, busqué algo que me diera fuerza, algo que me impulsara a seguir adelante. Comencé a volver al gimnasio, algo que había dejado de hacer durante los últimos meses de mi matrimonio. El sudor, el esfuerzo físico, me ayudaron a canalizar mi frustración y mi dolor. Sin embargo, más allá de la fuerza física, era la claridad mental lo que más necesitaba. Me di cuenta de que tenía que empezar de nuevo. No solo para mí, sino también para ellos. Mis hijos necesitaban ver a su padre no solo como un hombre derrotado, sino como alguien que luchaba por su felicidad y estabilidad. Los primeros pasos hacia la recuperación. Decidí que ya no podía vivir atrapado en el pasado. La traición, la dolorosa ruptura con Britney. Todo eso debía quedar atrás. Sin embargo, no fue fácil. Había momentos en los que las sombras del pasado regresaban con fuerza. Momentos en los que me encontraba preguntándome si realmente había hecho lo correcto. ¿Y si todo esto afectaba a mis hijos más de lo que pensaba? Esa duda me perseguía a todas horas. Especialmente cuando veía a Declan y Zara jugar en su habitación, ajenos al sufrimiento que su padre estaba atravesando. Una tarde, mientras estábamos en el parque, Declan se me acercó, preocupado, como si pudiera leer mis pensamientos. «Papá, ¿estás triste?» No sabía cómo responder. La tristeza había sido tan constante en mi vida en los últimos meses que ya ni siquiera sabía cómo disfrazarla. Miré a mi hijo, con sus grandes ojos llenos de inocencia, y una oleada de amor y desesperación me invadió. ¿Qué le podía enseñar a mi hijo si yo mismo no sabía cómo sanar? Esa pregunta, esa mirada, fue el catalizador que necesitaba. No podía seguir siendo un espectador en mi propia vida. Si quería que mis hijos fueran felices, necesitaba empezar por ser feliz yo mismo. Era hora de sanar, de reconstruir mi vida, paso a paso. La fuerza del amor familiar. En medio de este proceso de reconstrucción, algo increíble sucedió. Mi madre, que siempre había estado a mi lado pero desde la distancia,
Comenzó a involucrarse más en nuestras vidas. Ella vio lo que no podía ver yo mismo, que, aunque me había separado de Britney, no estaba solo. Mis hijos, mi madre, mis amigos, todos estaban aquí para apoyarme. No necesitaba luchar en silencio. Mis seres queridos estaban dispuestos a ayudarme a levantarme. Recuerdo un día en particular. Estaba preparando la cena para los niños, mientras Declan y Zara jugaban en el salón. Cuando mi madre vino a verme. Tienes que dejar de cargar con todo esto solo, me dijo, es hora de que te dé permiso para ser feliz de nuevo. Esas palabras me golpearon de manera inesperada. ¿Feliz de nuevo? Había olvidado lo que significaba la felicidad. Estaba tan centrado en ser el hombre fuerte, el padre responsable, que había olvidado que mi propio bienestar era esencial. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el sofá con una taza de café y pensaba en todo lo que había pasado. La separación, el dolor, la traición, la pérdida, pero también el amor, el apoyo y la esperanza que aún quedaban. ¿Había una segunda oportunidad para mí? ¿Para mí y para mis hijos? La respuesta era sí. Solo necesitaba abrir los ojos y darme cuenta de que, a pesar de todo lo malo, aún quedaba una oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo, algo mejor, el cambio en mi propia perspectiva. A medida que pasaron las semanas, comencé a ver cambios, no solo en mi vida, sino también en la de mis hijos. Declan se volvió más abierto conmigo, mientras que Zara comenzó a mostrarse más tranquila. Ya no había esa constante tensión en el aire. Los gritos y los llantos fueron reemplazados por risas y juegos. Era como si, al sanarme yo, ellos también empezaran a sanar. Decidí hacer cambios en mi vida para darles el mejor futuro posible. Busqué una nueva casa, más cercana a la escuela, en una zona más tranquila. Empecé a ahorrar para sus estudios, para que tuvieran todas las oportunidades que yo no tuve. Sabía que mi misión como padre era crearles un entorno estable, donde pudieran prosperar. Pero lo más importante, tenía que darles una vida donde pudieran ver a su padre ser feliz. En ese proceso, me di cuenta de algo fundamental. No podía ser el padre que mis hijos necesitaban si no comenzaba por ser el hombre que yo quería ser. Necesitaba liberarme de las cadenas del pasado y abrazar el futuro con esperanza. Pero la vida, como siempre, tiene una forma de sorprenderte. Cuando menos lo esperaba, algo o alguien apareció en mi vida, cambiando nuevamente la dirección que había tomado. A veces, la vida nos ofrece nuevas oportunidades cuando estamos listos para aceptarlas. Y aunque creía que ya había encontrado mi camino, algo estaba por suceder que me haría cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el amor, la familia y el perdón. Pero esa es una historia para otro momento. La vida después del colapso fue difícil, pero con cada paso me sentía más fuerte. Sin embargo, la verdadera prueba de todo lo que había aprendido estaba a punto de llegar. Capítulo 6. El final. La revancha legal y la paz mental. La lucha en el tribunal fue una de las experiencias más intensas y agotadoras de mi vida. Después de todo lo que había sucedido, me encontré de nuevo enfrentándome a mi exesposa, a Derek, y a todo lo que representaban. Cada momento, cada palabra, era una carga pesada sobre mis hombros. No solo luchaba por la custodia de mis hijos, sino también por mi dignidad y por la verdad de lo que había vivido. Cuando entré al tribunal, sentí como si todo el peso de los últimos años estuviera sobre mí. Las emociones, el dolor, las mentiras, pero también el deseo de hacer lo correcto por mis hijos. Ya no era solo una batalla por ellos, era una batalla por mí mismo. Había soportado tanto durante nuestra relación, tanto en silencio, que ahora, en este momento decisivo, no podía ceder. Mis hijos merecían más que eso. Merecían una vida donde pudieran ser felices, y yo debía ser el ejemplo de esa lucha. La tensión en la sala era insoportable. Mi exesposa y Derek se mostraban confiados, pero yo sabía que la verdad estaba de mi lado. Mi abogado presentó las pruebas, las grabaciones, los mensajes, las palabras manipuladoras de Britney, sus amenazas disfrazadas de preocupaciones por el bienestar de los niños. Todo salió a la luz. Cada fragmento de evidencia fue un paso más hacia mi victoria. Ya no era el hombre que había sido manipulado y controlado. Era un hombre decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. El juicio duró horas, pero cada momento me sentí más firme, más seguro de mi decisión.
Había sido un hombre quebrado. Pero ahora estaba de pie, luchando por lo que era justo. Cuando finalmente escuché la sentencia del juez, sentí una mezcla de alivio y tristeza. 70/30 a mi favor. Tenía la custodia principal de Declan y Zara. Las reglas de comunicación con Britney serían establecidas a través de una aplicación monitoreada por la corte, asegurando que no hubiera más manipulaciones. En ese instante, me sentí como si todo el peso de los últimos años se hubiera levantado de mis hombros, pero también sabía que esto no era el final. Había ganado, sí. Pero el verdadero trabajo comenzaba ahora. Ahora, mi vida con mis hijos podía ser diferente. Podía ser estable. Podía ser la vida que ellos merecían. El sentimiento de liberación. Cuando salí del tribunal, todo parecía ir más despacio. Como si el tiempo se hubiera detenido. Me subí al coche con una sensación agridulce, pero al mismo tiempo liberadora. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Pero lo único que realmente importaba era que ahora podía empezar a sanar. Mis hijos no tendrían que crecer en una casa llena de tensión y falsas promesas. Ahora, la paz que tanto había anhelado. Por fin llegaba. Al llegar a casa, Declan y Zara me recibieron con sus sonrisas brillantes y sus brazos abiertos. En ese momento, todo tuvo sentido. Ellos eran mi razón para seguir adelante. Mi motivación para no rendirme. El resto de la vida. Las decisiones difíciles. El dolor. Todo eso ya quedaba atrás. Lo que importaba ahora era que ellos crecieran en un hogar lleno de amor y estabilidad. Un hogar donde yo pudiera ser el padre que siempre quise ser. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron de ajustes. Mis hijos y yo comenzamos a establecer nuevas rutinas. Nuevas tradiciones. Aprendí a estar presente, a darles lo que necesitaban. No solo en términos materiales, sino en emocionalmente. Mis sacrificios ya no eran invisibles. Ya no se perdían en la rutina diaria. Ahora, cada momento con ellos era un paso hacia un futuro más brillante. Un futuro que yo les prometí. Pasaron las semanas y con ellas vino la verdadera calma. La incertidumbre, el miedo, las emociones contenidas. Todo eso comenzó a desvanecerse. Aunque aún había momentos difíciles. Sobre todo cuando las sombras del pasado se asomaban. Empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz que venía de la certeza de que, al fin, estaba en control de mi vida y mi destino. El rescate de la dignidad y el coraje. Ya no me sentía como el hombre que había sido dejado de lado. El que había sido manipulado y pisoteado por la persona que más había amado. Había sido un hombre que había sufrido. Pero también era un hombre que ahora estaba reconstruyendo su vida. Pieza por pieza, cada día, con cada paso que daba. Me sentía más fuerte, más capaz. Había aprendido que, a veces, la verdadera fortaleza no está en resistir los golpes de la vida, sino en la capacidad de levantarse y empezar de nuevo. Mi vida no volvería a ser la misma. Pero ahora, con mis hijos, estaba listo para vivir una vida nueva. Una vida donde las lecciones del pasado me habían hecho más sabio, más fuerte, y más capaz de amar. Nunca podría borrar el dolor que había vivido. Pero sí podía forjar un camino hacia la felicidad que merecía. A veces, la vida nos empuja a límites que nunca imaginamos. He pasado por días dolorosos. Momentos en los que me sentí como si estuviera siendo aplastado por el peso de la traición y la pérdida. Pero luego me di cuenta de algo. Fue en esos momentos cuando encontré la fuerza para levantarme. Para empezar de nuevo, aunque la vida me haya puesto en situaciones difíciles. Aprendí una cosa. La felicidad no es algo que llega fácil. Pero si somos perseverantes y luchamos por ella, la felicidad llega de manera merecida. Quiero agradecer a todos los que han seguido mi viaje desde el principio hasta el final. Cada historia, cada emoción que compartí hoy, es lo que he aprendido de los desafíos en mi vida. Espero que mi historia pueda inspirarte y ayudarte a superar las dificultades en tu propia vida. Gracias de corazón por tomarte el tiempo para ver este vídeo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para apoyar el canal y darme la motivación para seguir creando más vídeos como este. Si tienes algún pensamiento o sugerencia, por favor déjalos en los comentarios. Cada opinión es valiosa y me ayudará a mejorar mis futuros vídeos. Una vez más, gracias por estar aquí conmigo. Y espero verte en los próximos vídeos.
Te deseo mucha salud y fortaleza en tu camino.